Ya hace un tiempo hablamos sobre la Iglesia Católica, y no se puede hablar de la Iglesia Católica sin mencionar la Ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica, hogar del Papa, es uno de los elementos religiosos más conocidos, siendo visitada por fieles todos los días durante todo el año. Aquí nace la fe de muchos alrededor del mundo. Con cientos y cientos de años en su haber, la idea de secretos oscuros y horribles no son nuevas, es algo que siempre ha estado en la mente de muchas personas. Hoy veremos unas cuantas teorías, datos o anécdotas oscuras alrededor de la Ciudad del Vaticano. Sin nada más que decir, comencemos. Empecemos con algo que sucedió, algo real y que tal vez sea más gracioso que perturbador, pero aún así no deja de ser curioso. En el año 897 después de Cristo, se llevó a cabo un juicio eclesiástico. El acusado era el Papa Formoso, el acusador el Papa Esteban VI. Esteban acusaba a Formoso de haber llegado al papado de forma ilegal, y también lo acusó de perjurio. Hasta aquí nada fuera de lo normal. De hecho, Esteban llegó a probar que si Formoso llegó de forma ilegal al papado, por lo que se anuló su papado. Lo interesante viene cuando descubres que el Papa Formoso ya estaba muerto para cuando fue acusado. Es decir, que el Papa Esteban mandó a desenterrar a Formoso, pidió que lo vistieran y celebró el juicio con el cadáver ahí expuesto. Sin dudas algo interesante que pasó en verdad y te deja pensando en la sanidad mental de Esteban VI. El Evangelio de Judas Iscariote, es un texto encontrado en Egipto, el cual se dice es como los demás evangelios, pero en este no se trata a Judas como un traidor, sino como el discípulo favorito. El texto existe e incluso se ha traducido y restaurado. El descubrimiento de este y otros textos apócrifos han encendido las teorías alrededor de la Biblioteca del Vaticano. La más común es que el Vaticano tiene en su poder varios evangelios prohibidos debido a que alteraban lo que ellos querían que fuese la Biblia, así como que muchos de estos textos podían demostrar que la Iglesia era corrupta o se seguía sobre una agenda. Aunque el problema con esta teoría es que la Biblioteca del Vaticano es de acceso público y puedes ir a leer todo lo que poseen mientras sea de uso académico o informativo. Todo esto sobre los evangelios que quedaron fuera de la Biblia te deja pensando sobre qué cosas se habrán escrito y de tomar los evangelios como testimonios verídicos, qué clase de cosas intentaron ocultar, por qué dejar fuera el evangelio de Judas Iscariote. Esto es algo curioso, verán, hasta hoy en día han habido 264 papas, el primero de todos fue Pedro, el discípulo de Jesús. Desde ese entonces no ha habido ningún otro papa que haya tomado el nombre de Pedro II, esto podría ser una simple coincidencia, aunque hay una razón muy interesante de esto. Una de las razones es que la responsabilidad del nombre de Pedro II sería demasiado grande para cualquier persona. Ahora la segunda razón sería por una nefasta profecía que dice que el último papa de la historia tendrá el nombre de Pedro el Romano. Esto es más que nada una leyenda urbana o quizás un mito mal intencionado que busca burlarse del Vaticano. Aún así me parece algo graciosa, por lo que se las contaré. Se decía que a la hora de escoger a un sumo pontífice, tras todo el ritual que conocemos hoy en día, una persona la cual fue escogida cuidadosamente, palpaba los testículos de papa, para asegurarse de que éste tuviera genitales masculinos. Tras comprobar que si los tenía, éste lo tenía que anunciar de forma clara y muy alta para que todos escucharan. Este mito se popularizó por un tiempo, debido a otro mito, el de la papisa Juana. Se dice que una mujer obviamente fingiendo ser hombre tomó el papado por un tiempo, cosa que es prohibida pues solo un varón puede ser papa. Se supone que gracias a esto se empezó a usar este método para saber si un papa era hombre o no. Como dije, todo esto es un mito nada más, pero es algo muy interesante la verdad, y quién sabe, quizás a algún pontífice se le habrá ocurrido.
El cuarto de las lágrimas es una habitación amueblada dentro de la Capilla Sixtina, donde los pontífices recién nombrados llegan a cambiarse de ropa, así como por lo general los nuevos papas usan este cuarto para llorar, de ahí su nombre. Se dice que los papas derraman lágrimas debido a la emoción, otros quizás por la tensión o la ansiedad de lo que viene. De esto último han habido algunas teorías, pues muchos notan que los pontífices suelen verse más desanimados al convertirse en papas. Muchos teorizan que quizás se deba a que se le cuenta al nuevo sumo pontífice las verdades de la iglesia. Algunos piensan que esas verdades son que la mafia italiana lava dinero en la iglesia, o que en realidad Dios no existe y que todo es una mentira. La familia Borgia, eran una prominente familia española que en la época del Renacimiento eran muy influyentes y poderosos. A pesar de esto, esta familia tiene un mérito muy curioso, pues 3 papas de diferentes años eran parte de la familia Borgia. Estos papas eran el Papa Calixto III, el Papa Alejandro VI y el Papa Inocencio X. Sin dudas algo curioso y que ha dado cuerda a teorías sobre si estos papados fueron comprados, cosa que es posible o más bien era posible. Esto es algo más esotérico. Verán, dentro del Vaticano, se encuentran unas puertas llamadas puertas santas, las cuales si las cruzas, estarás, según dicen, a salvo y estarás en un espacio santo donde no existe ninguna impureza. Claro que todo esto es simbólico, pues las puertas en sí, sirven para delimitar los espacios sagrados, pero normalmente se usa como metáfora para los fieles. Ahora bien, también existe la llamada puerta del infierno, su que esta no se usa, tiene como función ser un símbolo de la perdición eterna, y al igual que las puertas santas son una metáfora de cómo el diablo entra a nuestras vidas.